Buenos días para todos. Si quieren, damos comienzo con la presentación. Bueno, dentro de los temas a tratar el día de hoy, tenemos las visas B1, B2, que es las que tiene la mayor cantidad de personas, visas estudiantiles, visas de trabajo y otras categorías de visa. Al final vamos a hablar un poco del tema de cómo está la solicitud de visa actualmente, las fuentes de información, los principales recursos que ustedes tendrían para la solicitud y preguntas en general, si las tienen, las vamos a dejar para el final. Iniciando con la categoría de visa B1, B2, bueno, como es conocimiento de la mayoría, esta categoría de visa es para propósitos netamente turismos o negocios, para la visita de, bueno, parques temáticos, viajes que vamos a hacer con nuestro grupo familiar, las reuniones de negocios que tengamos cortas. Cuando decimos, en algunos casos hay confusión porque al ser una visa de negocios y turismo, negocios no se puede interpretar como para ir a trabajar a los Estados Unidos. Puede ser para reuniones cortas, negociación de contratos, algunos entrenamientos, ferias, congresos, tema de días que no vaya a requerir mucho tiempo y una estadía larga en los Estados Unidos. Para las visas B1, B2 hay un tema de exención de entrevistas. Cuando hablamos de exención de entrevistas, está enfocado menores, por ejemplo, menores de 14 años no necesitan entrevista, mayores de 80 años tampoco necesitan entrevista, pero además para la renovación de las visas B1, B2, si la visa se ha expirado dentro de los últimos 4 años, no hay necesidad de presentarse a la embajada para una entrevista. Hay algunas categorías que solamente están disponibles para residentes en Colombia, aunque como saben, en la embajada, bueno, no sé si saben, pero la embajada de Estados Unidos en Venezuela está cerrada, razón por la cual en Bogotá estamos recibiendo solicitudes y aplicantes de Venezuela para categorías como la C1D, que son las visas de tripulantes, visas de estudiantes e intercambios, que son visas FMJ, que ya vamos a explicar a continuación, visas de trabajo, que son las visas H y L, y bueno, como les explicaba, para las B1, B2, esta exención es para personas cuyas visas hayan vencido dentro de los últimos 48 meses. Actualmente en Colombia estas visas B1, B2 tienen una vigencia de 10 años, para algunas categorías que no incluye la B1, B2, tienen una validez de 5 años. Ya les mencioné la parte de menores de 14 años y mayores de 80 años, están exentos de entrevista. Para todos los casos anteriores, al momento de solicitar una visa, es un requerimiento que el solicitante resida actualmente en Colombia, y para que haya una exención de entrevista, como los casos que les estaba mencionando hace un momento, no debe haber un rechazo inmediatamente anterior a la solicitud de visa que estén haciendo. En cuanto a las visas de estudiante, que están categorizadas entre Fs, Ms y Js. Visas F son para los estudios que se van a hacer en los Estados Unidos, ya sean estudios universitarios en Community College, para un pregrado, maestría o doctorado. Las visas M son para programas de estudios vocacionales, como son estudios de gastronomía, aviación, danza o alguna otra, o alguna otra aptitud que pudiera considerarse dentro de esta categoría.
Y para las visas J están los programas de intercambio, que son, por ejemplo, los trabajos, estamos en las 8, sí, para las visas J, entonces está la parte de trabajo, el Summer Work Travel, que pasa durante el periodo a mitad de año, personas que van a ir como au pair, estos son estudiantes que al estar inscritos en un programa académico, gracias, en un programa académico acá en Colombia pueden hacer esto durante sus vacaciones, profesores universitarios o pasantías formales. Para estas 3 categorías de visa es necesario que se diligencien 2 formas, el I-20 para la F y la M y el DS-2019 para las visas J. Esos documentos puntualmente los provee la institución en Estados Unidos y directamente los pagos ya se hacen con la institución, si van a estudiar en Estados Unidos, son documentos que puntualmente la embajada aquí en Colombia no provee, lo provee la institución con la que ustedes van a ir a estudiar o a hacer algún programa. Para lo anterior que estábamos mencionando eran visas de estudiante y en este momento vamos a hablar de las visas de trabajo. Dentro de las categorías de visa de trabajo están las visas H y las visas L. Las visas L son transferencias dentro de compañías. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, una persona trabajara aquí en una compañía de ingeniería que tuviera una filial en Estados Unidos, esta sería la transferencia que habría dentro de compañías, porque la empresa de Estados Unidos enviaría un documento que los oficiales consulares van a pedir al momento de la entrevista. Y las visas H son los trabajadores temporales. No necesariamente es una transferencia dentro de compañías como las visas L, pero sí tienen un contrato y van a recibir un documento desde la compañía que los está contratando en Estados Unidos para poderse presentar en la embajada. Estas 2 categorías tienen unos requisitos muy específicos, no aplica para cualquier tipo de trabajo y por esa razón, si ustedes están interesados, tenemos aquí 2 links donde pueden encontrar más información para estas categorías de trabajo puntualmente. Dentro de las otras categorías de visa, pues tenemos las visas O, las visas P, las visas Q, las visas R, cada una puntualmente para la actividad que se va a desempeñar en los Estados Unidos. Por supuesto que cada categoría requiere unos documentos específicos, sin embargo queríamos contarles cuáles son las categorías en caso de que alguno tenga un interés particular de viajar a los Estados Unidos. Las visas O son para personas con habilidades especiales, si hacen parte de un grupo, de una orquesta, algo relacionado con danza. Las visas P es para atletas o artistas, también, bueno, depende del tipo de grupo musical y la actividad y el evento al que van a ir a los Estados Unidos. Las visas Q son intercambios culturales en relación a capacitaciones, prácticas, y si se va a compartir cultura, pero de estas visas no recibimos tanto, ¿correcto? Y las visas R es para religiosos, si son sacerdotes, si hacen parte de alguna congregación, si son ministros, si van a ir a algo puntual relacionado con alguna iglesia, no necesariamente tiene que ser iglesia católica. Estas competen para las visas R. Bueno, ¿qué es una visa? La visa, como lo pueden ver, pues es un sticker que va adherido al pasaporte de cada persona. El documento como tal de una visa, es decir, una vez ustedes van a la embajada, reciben su pasaporte de regreso con la visa no quiere decir
que es una garantía de que la persona va a poder ingresar a los Estados Unidos, porque el ingreso a los Estados Unidos depende puntualmente de la agencia que se llama DHS, que son las personas que están en los aeropuertos y hacen la migración, y son ellos quienes determinan el ingreso y el tiempo que uno puede estar en los Estados Unidos. Entonces, queremos hacer esta aclaración en que tener la visa en el pasaporte no es una garantía de que las personas van a poder ingresar a los Estados Unidos. El proceso para solicitar la visa. Bueno, actualmente y debido a la pandemia, ha habido un retraso entre todas las solicitudes de visa que estamos recibiendo, porque por mucho tiempo también la embajada estuvo cerrada, lo que quiere decir que todas las solicitudes que estaban programadas se fueron acumulando y actualmente estamos tratando de salir de todo ese retraso que ha habido. Para solicitar la visa son pasos muy sencillos, porque lo primero y lo que deben hacer todas las personas, independientemente de la categoría de visa, es diligenciar el formulario DS-160, que se puede conseguir en el primer link, y luego se ingresa a otra página, que es la que está en el numeral 3, donde se hace un único pago. Y en esta parte queremos ser bien específicos. ¿Por qué? Porque muchas personas ponen en Google visa americana, y dentro de todo lo que arroja el buscador salen muchos links de lugares que no pertenecen a la embajada americana, que utilizan logos del gobierno o ponen banderas de Estados Unidos y se hacen pasar por las páginas que corresponderían a la embajada americana. Recibimos muchos casos de personas que desafortunadamente ingresan a estos sitios, hacen un pago y no es el lugar donde se hacen las citas, donde se hacen los pagos. Tenemos conocimiento de sitios que cobran $59. El único pago que la embajada recibe y el único cobro que hace es de $160, lo cual incluye todo el proceso, incluido el envío. Entonces, una vez ustedes ingresan al segundo link, que es el que viene en el numeral 3, para agendar su cita, para hacer los pagos, depende si es renovación o si es primera vez. Si es primera vez, van a tener que agendar una cita para poder ir a la embajada a tener una entrevista con un oficial consular. Si es renovación, los documentos nos los van a hacer llegar por correo electrónico, y si cumple con los requisitos de la exención de una entrevista, no van a tener que acercarse a la embajada, simplemente van a enviar sus documentos por correo electrónico. Una vez asisten a su entrevista o una vez llegan los documentos para la renovación, para todas las personas el pasaporte, si la visa fue aprobada, se queda en la embajada. La única razón por la que el oficial consular regresa el pasaporte es porque la visa ha sido negada. Y días después, las personas van a recibir su pasaporte con su visa a través de DHL. Bueno, en esta parte queremos, como les mencionaba el señor Carlos al inicio, nosotros hacemos parte de la unidad de prevención de fraude. El formulario único que deben diligenciar todas las personas, que es el DS-160, es un documento que pregunta puntualmente por cosas muy específicas y muy personales. Y por eso en esta parte queremos hacer énfasis en que ser honesto te lleva lejos. Es un logo de una campaña que tuvimos hace unos años. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro del proceso de pronto hacen pagos para que alguna agencia les diligencie sus formularios y les preguntan información, y de pronto terminan asesorando mal a las personas. Entonces, un ejemplo,
yo trabajo en un banco y me gano 1.200.000. Entonces de pronto la persona que está diligenciando el formulario les dice, no, pero con 1.200.000 no le van a dar la visa, venga, ¿por qué no pone que se gana 2 millones, 2.500.000? Y como un poco a manipular la información que va en el formulario, y al final el formulario tiene una pregunta bien específica de si usted ha recibido ayuda para diligenciar el formulario. Si ustedes reciben ayuda para diligenciar el formulario, si lo hacen a través de una agencia, porque con esto no queremos decir que lo que hagan las agencias o de que el formulario lo haga alguien más está mal, pero si alguien más diligencia información por ustedes, es importante que en esa pregunta de quién diligenció el formulario, ustedes sean claros de que ustedes mismos no fueron quienes pusieron esa información. ¿Por qué? Porque al momento de la entrevista, y no sé si Terry quieres agregar algo, cuando el oficial consular está haciendo preguntas y de pronto detecta que hay información que no corresponde, que alguna de no sé, el salario lo cambiaron, pues va a ser, si la agencia diligenció el formulario, pero dicen que la misma persona diligenció el formulario, para el oficial consular, la persona que ha mentido es el propio aplicante, ¿correcto? Entonces queremos hacer énfasis en que no es un formulario difícil, las instrucciones están en español, en que entre más información verídica y todo concuerde con la historia real de lo que ustedes tienen en el día a día, sea pues acertada, es mucho mejor para todos, ¿correcto? El DS-160, como ya lo mencioné, pues les pide datos personales, hacemos énfasis en la veracidad de la información suministrada, hay unas características puntuales para la foto que debe tener el formulario, preferiblemente pedimos que sea una impresión láser porque tiene un código de barras en la esquina que nos facilita todo el proceso dentro de la embajada, por lo que pasan por varios pasos en las instalaciones nuestras. Y al terminar, pues asegurarse de darle la opción de Submit. Actualmente el pago para la solicitud de visa, que son los $160, tiene una validez de 1 año. Pero ¿qué pasa? Como tenemos retraso en relación a las solicitudes, ese periodo de tiempo se está extendiendo y actualmente, por ejemplo, si una persona pagó hoy, pero le están dando su cita para dentro de 1 año y medio, no quiere decir que en febrero de 2023 su pago ya no tiene válido y tiene que volver a pagar. Se están haciendo extensiones de los pagos teniendo en cuenta los retrasos que hay para las entrevistas. Es importante porque también vemos muchos casos en los que las personas llegan a hacer su solicitud de visa o hacen el pago, diligencian el formulario y de repente se dan cuenta que su pasaporte está vencido. Es importante tanto para la embajada como para cuando ustedes van a hacer algún viaje internacional, el pasaporte debe estar vigente. No tengo conocimiento puntual de cómo es la solicitud de pasaporte ahorita aquí en Medellín, pero por ejemplo en Bogotá tenemos conocimiento que también está tomando un poco de tiempo renovarlo, por eso hay que planearse, sabemos que todas las personas están pensando y cuando uno está planeando un viaje, pues con todas las cosas que ha dejado también esta pandemia, no podemos pretender que se va a hacer una renovación de pasaporte y de visa dentro de los próximos 15 días porque pues no depende de solamente una cosa, un factor. El pasaporte debe tener páginas en blanco, no debe presentar ninguna señal de adulteración, enmendadura. Y esta información ya hace parte para los pasaportes venezolanos porque como les mencionaba, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela está cerrada. En Bogotá estamos recibiendo solicitudes de visas de venezolanos y estos pasaportes están teniendo unas prórrogas por la situación que hay en Venezuela también para poder expedir sus pasaportes.
Les había mencionado también la importancia de la foto, tiene unos requisitos especiales, deben ser fotografías de no mayor a 6 meses, no ser la misma fotografía de solicitudes que se ha presentado en el pasado, preferible, tiene que ser fondo color blanco, 5 por 5 centímetros. El uso de uniformes no es permitido en la foto, y esto, por ejemplo, podría ser para los policías, ejército, miembros de fuerzas armadas, preferiblemente tampoco con muchos accesorios. Bueno, tenemos allí unos ejemplos de algunas fotos. Por ejemplo, las fotos de arriba serían ideales para la presentación del formulario, las fotos de abajo no, porque como pueden ver la imagen no es muy clara o hay una sombra. Bueno, ya el sistema al momento de diligenciar el formulario nos ayuda a reconocer la calidad de las fotos. En relación a las fuentes oficiales de información, tenemos estos 3 links. El primero es el de la embajada, donde podrían conseguir el formulario que les dije, el de S-160. En el segundo link es para la solicitud de visa y para hacer el pago y la entrevista. El tercer link es en relación a las categorías de visa que tienen más requisitos, como las visas H, las visas L, las visas F, M, J para estudiantes o trabajo. Y en el tercer link podrían encontrar más información en relación a estos requisitos. Esa era nuestra presentación a términos muy generales y queremos dar más espacio para las preguntas. El señor Carlos nos puede colaborar. Gracias, Katifer, y gracias, Terry, por la presentación. Tenemos ya algunas preguntas aquí por el chat y vamos igualmente también a los asistentes a también darles el uso de la palabra. Claudia, ¿tenemos micrófono para las preguntas? Ok. Voy arrancando por acá ya con alguna pregunta que ya tenemos. Nos preguntan, para quienes se les ha vencido la visa entre los 48 meses anteriores, ¿qué se debe hacer para renovarla? Bueno, como les mencionaba, entonces, el primer paso, asegurarnos de que el pasaporte que tienen está vigente. El segundo paso, diligenciar el formulario DS-160. Y el tercer paso, ingresar al link donde les mencioné que se puede hacer el pago para agendar la cita y enviar los documentos, porque si califican como una renovación, no hay necesidad de ir a Bogotá a una entrevista, simplemente se mandan los documentos y de regreso van a tener su pasaporte con la visa si todo está bien. Buenos días, Juan Fernando Morales. Tengo varias preguntas, no sé si hacer todas o una de a una. Primero, para las visas L y H siempre es necesario la entrevista, obligatoria entrevista. Sí, necesita una entrevista, pero para la visa H sí está renovando y está trabajando para la misma empresa y tiene todos los requisitos. Puede renovarlo sin entrevista, pero para la primera visa necesita una entrevista. Perfecto, gracias. La otra pregunta es, ¿qué ocurre cuando hay cambio de pasaporte y en el pasaporte anterior está la visa? Puede viajar con los dos, la visa el pasaporte con la visa y la visa nuevo, el pasaporte nuevo, y puede usar los dos. Perfecto, gracias. Otra pregunta más, qué pena. Para los menores de edad que cambian de documento de identidad, ¿qué deben de hacer? Bueno, lo primero que deben hacer es un cambio de pasaporte. Y lo que pasa es que en la información de la visa no tiene la información del documento de identidad, sino está atada al pasaporte.
¿Qué quiere decir? Que si esa visa tiene la información del pasaporte AQ50, entonces una vez hagan la renovación para el nuevo documento, pueden viajar con los 2 pasaportes. Perfecto. Otra pregunta es, cuando se toma la foto y se toma con los requisitos que se pidieron, ¿se debe de imprimir con los mismos requisitos o en la impresora láser, o eso se envía simplemente como siempre se ha hecho? Es preferible que se imprima como tal la fotografía. ¿Por qué? Porque si por alguna razón al momento de hacer la renovación, como la persona no está en la embajada, tenemos de soporte como plan B, la foto física para poderla poner como fotografía de la visa en caso de que la del sistema no cargue o haya quedado oscura o por alguna razón. Y la última, perdón, los tiempos de los retrasos, ¿en cuánto tiempo están ustedes haciendo los procesos? Casi 2 años, pero algunas veces hay nuevas citas, entonces puede chequear el sitio web para las citas, pero esta es una situación en todo el mundo con la pandemia, entonces puede chequear, pero ahora está casi 2 años. Hola, buenos días. Con respecto a la primera pregunta que hicieron el señor, no sé si se entendió, o sea, si se venció la visa antes de los 48 meses, o sea, por decir algo hace 3 años. Necesita una cita, necesita una entrevista. Listo, esa. La segunda pregunta que tengo es con respecto a lo del cambio de pasaporte por documento de identidad, ¿cierto? Entonces, cuando hay una renovación de visa y el menor de edad ya es mayor, ¿cierto? Hay una ley, porque como hay tantos retrasos también en los pasaportes, entonces ahora se permite que puede viajar con el pasaporte que diga tarjeta de identidad. Pero no sé si la embajada permite eso para hacer la renovación o tiene que ir con el pasaporte ya renovado que diga cédula. Porque sé que en Bogotá ha habido muchos problemas de gente que va y dicen, ay no, pero es que ya no había que renovarlo, y le dices, pues aquí sí, para viajar no, pero para renovar sí, entonces tienen que hacer, o sea, ha habido muchas dificultades, entonces como quiero saber cómo está funcionando eso. Sí, con esa pregunta puede enviar un correo a NIV Bogotá con esta pregunta y ellos pueden ayudarle con esta situación y responder a su pregunta. Y con su primer pregunta, puede renovar sin entrevista para 4 años. Okay. Entonces, 2018. O sea, no solo los 48 meses, sino también... Bueno, la exención de visa para renovación es si la visa ha vencido dentro de los últimos 48 meses, lo cual comprende Son 4 años. Claro, sí, ya. Entonces estamos hablando si se venció de febrero 2018 para acá, estaría exento de visa. Sí. Y en relación claro. de cita. Okay. En relación a la otra pregunta, pues no estamos seguros, y para no atrevernos a decir algo que de pronto vaya a causar algún conflicto, por eso preferimos si nos envían un correíto a nivbogotá@state.gov con la situación puntual para poderles dar una respuesta más. Gracias. Y la última pregunta que tengo es, ¿cuántos están demorando en entregar los pasaportes ahorita? O sea, ya sabemos que las citas están muy retrasadas, pero los que están teniendo la cita ahora de primera vez o renovación y eso, ¿cuánto se está demorando en retornar el pasaporte? Sí, con la visa pues aprobada.
Usualmente 2 semanas, pero si hay una situación que necesitamos resolver, puede tomar más tiempo. Pero si necesita su pasaporte, pueden preguntar para su pasaporte y si necesita viajar y después puede enviarnos. No va a crear problemas. Entonces, si tiene su entrevista, su visa está aprobada, pero necesita viajar, puede tomar su pasaporte con usted y después enviarnos. Muy buenos días. Y referente a esa pregunta, me estaban hablando que se podía tomar 2 meses la que es renovación, la que se envían los documentos. Entonces el problema es para los que tenemos que viajar por trabajo, quedarse uno sin el pasaporte 2 meses es muy difícil. ¿Qué opción? ¿Hay algún mecanismo por donde uno puede enviar o una solicitud especial para acelerar el proceso o no? Ahora no, estamos recibiendo mucho para renovar debido a la esperanza para la espera para la cita. Entonces estamos trabajando en esto, pero ahora está tomando casi 6 semanas para renovarlo, sí. Pero dentro de ese tiempo, si está pues, de 4 a 6 semanas, estaría devolviéndose el pasaporte sí, más o menos. Sí, está enviando por correo, sí. Bueno, y la otra referente a los menores de edad cuando cambian de documento, ¿es necesaria una entrevista o también se puede enviar para renovación el pasaporte? Sí, cuando un niña tiene 14 años, necesita tener una cita para tomar las huellas, porque necesitamos las huellas para los jóvenes más de 14 años o con 14 años. Pero cuando tiene que cambiar la cédula y el pasaporte, no necesita. No necesita cita. No necesita cita para renovarlo porque es solamente un cambio de la cédula. Pero sí cambia el nombre, fecha de nacimiento, algo de los datos biográficos. Sí, necesitan una cita, pero con el pasaporte no. O sea, cambio de mayoría de edad no necesita cita. No. Mil gracias. Por acá teníamos otra pregunta, es sabiendo el tiempo que se está tomando la renovación, a la persona que se le va a renovar, ¿con qué tiempo debe enviar la solicitud de visa o debe aplicar para la renovación? ¿Cuál es el tiempo recomendable? Um, 2 meses antes, pero si está enviando por correo, puede enviar el año que está vigente y nosotros podemos hacer el proceso en este tiempo. Gracias. Hace un tiempo solicité visa estudiante y me la dieron en el pasaporte viejo. Ya esta visa venció, el pasaporte lo actualicé y no encuentro el pasaporte viejo. ¿Qué puedo hacer para solicitar de nuevo la visa en el pasaporte actualizado? Pues sería como una visa nueva. A los exentos de entrevista, de todas formas, hay que ir a Bogotá para huellas. Esa no estoy tan segura. I'm not sure. La verdad no estamos seguras. No estamos seguras. Sí, no. Preferimos que nos envíen un correo en AB Bogotá State
porque no queremos dar una respuesta, no estamos 100% seguras. El correo que ellos han mencionado anteriormente es N de Nene, I de Iglesia, V de Villa, Bogotá, es Non-Immigrant Visas, es la abreviatura, @state.gov con B pequeña. Bueno, ¿por qué en la página del convenio de visas para las empresas no está dejando pagar con tarjeta de crédito? Cuando están pagando con el convenio de visas para empresas, no está dejando pagar con tarjeta de crédito. ¿No están al tanto de esa dificultad? Pero en la página donde se hacen los pagos hay una parte de contáctenos, porque la parte de pago lo maneja otra compañía. Ok, el tema de pagos es a través de un tercero, entonces habría que revisar o hacer la solicitud con la página directamente. Mi hija está en los Estados Unidos hace 6 meses haciendo un intercambio con Visa J. ¿Qué debe hacer para solicitar la B1 o B2 si hoy no es residente en Colombia? ¿Puede repetirlo? La hija está en los Estados Unidos hace 6 meses haciendo un intercambio con Visa J. ¿Qué debe hacer para solicitar la B1 o B2 si hoy no es residente en Colombia? Tendría que esperar a regresar. Sí. Sí, necesita regresar a Colombia para solicitar la visa. Sí. Claro, porque la visa se tramita en el país de Presencialmente. residencia. Adelante. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Muñoz. Yo quiero mirar algo que pues como que todos estamos como un poco enredados con eso, con respecto a los menores de 14 años. Cuando se solicita la visa de los bebés, que solamente se mandan los pasaportes, los documentos y no necesita presentación, cuando ellos van a renovar la visa, ellos sí necesitan viajar a Bogotá para las huellas. Es lo que estamos hablando ahorita. Depende. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, le sacan la visa a un bebé de meses y le van a hacer la renovación sería a los 10 años. En esa situación no necesitaría, porque aún sigue siendo menor de 14 años y para los menores de 14 años no se hacen toma de huellas. Diferente a que si sacan la visa de un niño de 6 años. Cuando le van a hacer la renovación, va a tener 16, ya pasó los 14, ya necesita una toma de huellas. Ok, muchas gracias. Bueno, y la otra es, tengo un caso, digámoslo así, he mandado solicitar una visa de 2 bebés y pidieron presentación del papá. Porque si en las condiciones que dice que los menores de 14 años no necesitan presentación y están pidiendo la presentación del papá? I don't know if you want to answer that. Algunas veces los cónsules necesitan más información y cuando necesitan la información, los niños necesitan una entrevista y el padre necesitan venir con los niños a la cita. No podemos hablar sobre los casos individuales, pero en algunas veces para las renovaciones, si tenemos una pregunta y no podemos renovar sin la entrevista, van a pedir una entrevista. Bueno, y otra pregunta, en el caso de esta parte del religioso, de la visa religioso, si esa persona tiene visa normal, B1, B2, y tiene que ir a un congreso de su religión, digámoslo así, ¿también puede ingresar normalmente? Sí, con la visa de turista, pero si está trabajando Okay. o van a estar para un tiempo para trabajar en
la iglesia o cualquier organización necesita el visa R. Bueno, y la última pregunta, qué pena. Como actualmente se está llenando la información en el formulario, en el DS, y las citas están casi para el 2024, finales del 2023, hay personas pues que lo que ustedes están diciendo ahorita de la información, por ejemplo, del salario, esa información como puede ir cambiando, entonces ahí pues ya la persona llega donde el cónsul y dice, es que esa información se llenó hace año y medio, yo ya tengo otra situación. Entonces ahí se puede pues validar con los documentos que tienen. En ese caso sugeriríamos diligenciar un nuevo formulario, porque por ejemplo, si yo lo diligencio hoy y al día de hoy trabajo en, no sé, en alguna empresa como recepcionista, pero en 6 meses ya pasé a ser asistente contable o cambié de empresa, personalmente sugeriría que hagan un nuevo formulario porque el formulario no tiene ningún costo, pueden llevar actualización de su información como más acertada al momento de su entrevista, porque el oficial al momento de la entrevista lo que tiene en cuenta es el formulario que tiene en la pantalla. Muchas gracias. ¿Qué tiempos y procesos se tienen para la visa E2 en este momento? Ahora no tenemos citas para este visa. Cuando tenemos, cuando estamos tomando citas para esta visa, va a tener la información en nuestro sitio de web y en las redes sociales. El proceso de renovación de visa que se vence en mayo de 2022 para un brasilero que se encuentra en Colombia, ¿debe presentarse y se realiza el mismo proceso? Si es residente en Colombia, puede enviar por correo y renovar sin entrevista, pero si está visitando Colombia, necesita una entrevista. Cuando te dan una visa F de estudio y también tienes la visa B1, B2, ¿esta queda cancelada? ¿Se debe volver a pedir cuando termine la vigencia de la F? No, la visa no se cancela, ¿cierto? No, de hecho, una persona puede tener en su pasaporte visa B1, B2 y visa F y usarla para el propósito con el que va a los Estados Unidos. Es decir, al momento de llegar al puerto de entrada, presenta la visa junto con la información que soporta la actividad que va a desempeñar. Si va a viajar con la visa F, en el puerto de entrada le van a pedir el I-20, y si va a ir con una visa de turista le van a hacer las preguntas correspondientes a su visita, pero el tener una visa F o de otra categoría no necesariamente anula el tener una visa B1, B2. ¿Cuándo estiman ustedes se normalizará la situación de fechas tardías para solicitud en o renovación de visas? ¿Algún estimado tiempo? Claramente no todavía. Bueno, si tengo una urgencia médica, ¿puedo solicitar una visa de emergencia? ¿Tardaría menos la solicitud de la cita? Es la misma visa, es una visa de turista, pero puede solicitar una cita emergencia y es la decisión de alguien diferente, pero hay una manera en nuestro sitio para solicitar una visa de emergencia, pero tengo que decir que necesita soporte de su emergencia, y si usted en su solicitud dice que tiene que viajar a Miami para esta cirugía o esta cita médica y
alguien llegue a la ventanilla y dice que no, quiero visitar a Disney, ese es un problema. Entonces vamos a pedir cuál es su emergencia para sus documentos de la cita para asegurarse que estamos utilizando el sistema en la manera correcta. Sí. Perfecto. Mi empresa requiere que asista a una feria en los Estados Unidos. ¿Es posible solicitar una visa de emergencia bajo esta situación? Sí, puede solicitar la cita de emergencia, pero no puedo decir que va a aprobar la cita. Es la decisión de alguien diferente, sí. ¿Sí? Buenas. Tengo varias preguntas. Mis hijos están, pues, renovaron su pasaporte antes de los 14 años, o sea que no tienen huellas. Ya les llegó el momento de volverla a renovar. Cuando fui y pedí la cita, pues lógicamente ya van para marzo, están en marzo del 2023 en este momento. O sea que se van a quedar sin la visa que se vence ahora en abril. Pues eso implicará algo, pues tener esos meses sin visa en el momento en que se las vayan otra vez a otorgar. Pues puede ser que el funcionario diga por qué la dejó vencer o están teniendo en cuenta como el percance que tienen. Sí, nosotros entendimos la situación y no es un problema si la visa está vigente. Nosotros entendimos la situación y que necesitamos las huellas, entonces no es un problema. Bueno, y la siguiente pregunta es, pues nosotros en familia tenemos planeado viajar en abril. La visa se vence el 17 y regresaríamos el 16. ¿Eso implica un problema entrar a los Estados, pues entrar y salir? Nosotros saldríamos de Estados Unidos el 16 y el 17 ya estando en Colombia se vence la visa. ¿Eso es un problema? DHS tiene la decisión final para la entrada de Estados Unidos, pero si usted entran en Estados Unidos y ellos dicen que tiene 6 meses en Estados Unidos, si usted salió antes de este tiempo, no va a tener problemas, pero ellos van a decir cuánto tiempo pueden estar en Estados Unidos. Ok, o sea que yo puedo entrar y salir antes del 17 que se venza la visa. Sí. Bueno, gracias. Pero aquí quisiéramos aclarar que es potestad de la entidad en el puerto de entrada de permitir el ingreso y de definir el tiempo de estadía. Entonces ya compete es para DHS, que son los agentes que uno encuentra en migración en el aeropuerto. Podría decir que sale el 16, o sea, el viaje está programado para regresar el 16 y al 17 se vence la visa. La pregunta es, ¿el funcionario podría decir el 16 tiene que salir? Podría. No podemos asegurar qué podría decir. Hola, buenos días. Tengo 2 preguntitas. La primera es si yo aplico a un máster en alguna universidad en Estados Unidos y listo, tengo claro pues la solicitud de la visa de estudiante y demás. ¿La visa de estudiante sí permite trabajar porque es como un mito, la verdad que hay? Sí. Con las visas de estudiantes, para estudiantes hay restricciones para los trabajos. Pienso que pueden trabajar 18 horas cada semana y algunas veces hay restricciones para dónde pueden debe
hablar con la Oficina de Estudiantes Internacionales a cualquier universidad porque ellos saben las reglas y los cambios en las reglas y pueden ayudar un estudiante con las reglas y las leyes. Ok, y la última pregunta es, la misma universidad, pues yo sé que ellos hacen un proceso de venta pues hacia nosotros como estudiantes y nos quieren presentar algo muy interesante, pues más allá del tema académico. Ellos planteaban pues que hay muchas compañías o que hay algunas compañías que dependiendo del tipo de programa pues incluso hacen ofertas de trabajo ya formal a esos estudiantes próximos a graduarse. Ese proceso sería, digamos, ya digamos uno estando allá, terminando sus estudios y que le llegue a uno una oportunidad de trabajar formalmente en una compañía americana, ¿cómo se realizaría? Hay dos maneras. Pueden hacer una pasantía a través de OPT, que es parte de la visa de estudiantes, y también si tiene una oferta de un trabajo en Estados Unidos, puede recibir una visa H y con eso puede trabajar en Estados Unidos. Pero para la visa H es con USCIS. Ellos tienen que aprobar la petición. Entonces hay una posibilidad que pueden usar la visa de trabajo para trabajar en Estados Unidos, pero muchos estudiantes usan este proceso y después de OPT o una pasantía reciben la visa H y pueden trabajar. Otra vez yo. El tema de las visas de prometido y el tema de las visas de trabajo. Tengo entendido que para estas clases de visas, por ejemplo, las empresas o la persona que quiere casarse con una o un colombiano debe empezar un proceso en Estados Unidos, tanto en los dos casos, la empresa y la persona, ¿cierto? Sí, con USCIS. También la de trabajo. Y la de prometido también. Sí. Listo, ok, muchas gracias. Hola, otra pregunta. Para las renovaciones, ¿cuánto es el tiempo que se puede hacer previo? O sea, porque en muchas partes dice que se puede pedir renovar la visa 6 meses antes de que se venza, otras partes dicen que es 1 año, hay gente que dice, yo lo he hecho 1 año y medio, entonces, ¿cuál es como lo exacto? Pues no hay un tiempo estipulado para que ellos tengan en cuenta. Lo único es lo de que no haya vencido dentro de los 48 meses. Pero no específicamente tiene que enviarse 6 meses antes, 1 año antes, año y medio antes. No hay un tiempo determinado. Pues lo pregunto, pero se puede. Lo pregunto porque muchas personas viendo que eso se está demorando tanto, entonces quieren como adelantarlo y eso, entonces no saben si lo pueden hacer la petición, pues mandar los papeles 1 año antes o 6 meses o no hay... No se puede porque no hay nada establecido de que tenga que haber o tener tanta vigencia para hacerlo, no. Ok. Buenos días. Para un caso, digamos, de alguien acá en Colombia que tiene visa americana vigente y se cambió el apellido por motivos familiares, ¿cierto? Pero también quiere pedir la visa de su bebé. La mamá también tiene visa americana. En ese caso, ¿qué nos recomiendan? Pues él debe cambiar primero el apellido en la visa, o sea, mejor dicho. Bueno, si hubo un cambio biográfico,
Por supuesto que eso implica cambiar todos los documentos, dentro de eso cédula, tarjeta de identidad, pasaporte. Eso implica que van a tener que tener una entrevista para poder hacer la renovación, incluso aunque esté dentro de los tiempos. Si hubo un cambio de información biográfica, tienen que hacer una solicitud como de primera vez. Y el bebé de pronto puede solicitar la visa americana por parte de la mamá con los documentos de la mamá, o tiene que esperar que el papá cambie sus datos. Hasta donde tenemos entendido, lo puede hacer si uno de los dos padres tiene la visa vigente. Ah, bueno, perfecto, gracias. Pero quiero decir que es la decisión del cónsul. Entonces, si yo estoy con su caso, yo puedo tomar la decisión para pedir que ustedes vengan a la embajada para la solicitud. Entonces, depende de la persona. Con respecto al tema de cambio de información, yo hice la solicitud, eso fue a principios de octubre, y en noviembre cambié de trabajo. ¿Ustedes me recomendarían que tengo que volver a hacer un formulario o simplemente ya sigo con el proceso que tengo activo? Puede hacer un nuevo formulario, no debe afectar su cita, pero si no pueden hacerlo, puede venir a su cita con sus documentos. Pero yo voy a enviar los documentos, como es renovación voy a enviar los documentos. Renovación, no. No habría necesidad de cambiarlo. No hay problema. Ok, gracias. Una pregunta, ¿cómo creen ustedes que se vayan como a desatrasar? O sea, ¿no van a contratar más personas? ¿No tienen pensado como ese desatranque que tienen? No puedo decir, soy un cónsul, estoy haciendo las entrevistas, es la decisión de otro nivel en la sección consular. Entonces no podemos decir que vamos a arreglar la situación en un mes, un año, pero estamos trabajando en esa situación y nosotros queremos que ustedes pueden tener su entrevista, entonces estamos trabajando en eso, pero yo no puedo decir que en 3 meses vamos a arreglar la situación, no es posible. Ok, ¿y no han pensado volver a abrir el CAS que tenían aquí en Medellín? Tampoco sabes eso. Otra vez es la decisión de un nivel más alto en la embajada y no podemos decir que sí o no. Buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta sobre residencia? Bueno, yo fui residente del 2000 al 2011, o sea, viví 11 años. Mis hijos son ciudadanos, viven en los Estados Unidos, mi esposa también es ciudadana. Al estar acá trabajando perdí mi residencia en 2018, pero quiero volverla a sacar. La pregunta es, ¿qué recomiendan ustedes como procedimiento? El estar allá con visa visa B1, B2 que la tengo, o estar acá y esperar el proceso. ¿Qué es más recomendable? Tengo 2 preguntas. Esa es la primera. ¿Por cuánto tiempo ha vivido en Colombia? Ya llevo 10 años. 10 años. Sí. Tiene que hacer el proceso nuevo. Nuevo, sí. Entonces, su esposa o sus hijos pueden pedir la petición con USCIS para usted y usted pueden tener su entrevista con la sección inmigrante de visas de inmigrante y hacer el proceso a través de esa manera, a través de una petición de su familia para renovar o para recibir una visa de inmigrante. Pero Sí. me dice el abogado, estoy hablando con un abogado en diciembre que estudia allá,
que puedo hacerla estando allá si permanezco 3 meses o la puedo hacer desde acá también. ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Qué recomiendan ustedes de las dos alternativas? Tiene que hacer este proceso de Colombia porque ha vivido fuera de Estados Unidos por más de un año. Okay. Entonces, no hay una manera, cuando está viviendo fuera de Estados Unidos para más de un año, no hay una manera de renovarlo. Tiene que hacer el proceso nuevo de Colombia. Okay. Desde Colombia, sí. Gracias. Buenos días. Nosotros en la familia tenemos visa americana B1, B2, se vence en el 2024. No entendí muy bien ahorita el tema de las renovaciones, pues que con anterioridad de 6 meses, un año, pues no es necesario, pero digamos que si yo hago la renovación por correo, ¿cierto? Que ahorita estaban dando la posibilidad, ¿con cuánto tiempo de antelación para que no se venza? Pues como con cuánto se demoraría un trámite si yo envío hoy un correo electrónico de renovación. 2 meses. 2 meses. Sí, pero si usted quiere renovarlo hoy, va a tener 10 años con su visa, entonces hasta 2032. Entonces, si tiene 2 años más en su visa, va a perder los 2 años. No es después de eso, es de... O sea, no es que empate, No. ¿cierto? Sino que si yo renuevo, por ejemplo, mi visa hoy... Hoy, es de 10 años. Ah, ok. Sí. Vale. Y la segunda pregunta y la última. Mi esposa no tiene visa. Digamos que eso puede ayudar que yo la tenga para que a ella se la otorguen, o eso no tiene nada que ver. Las solicitudes de los adultos es para cada individual. Entonces, ella tiene que demostrar que pueden usar la visa en una manera correcta para ella. Entonces, no tiene nada que ver con usted, las solicitudes para ella. Vale. Gracias. Buenos días. Pregunto, ¿cómo sería la renovación de una visa O? ¿Y como agencia se puede realizar ese trámite o tiene que ser personal? La persona, y es el mismo proceso, pero no tiene necesita la misma petición. No, si hay cambios en su empleo, en la agencia para su petición, necesita una entrevista. Pero se puede hacer por medio de agencia, la renovación, pues la solicitud. Pues es que la agencia haría la parte del formulario y de solicitar la cita, porque del resto de documentos vienen directamente la petición, el I-797, ya son documentos que vienen de Estados Unidos directamente a la persona. Se debe llenar también el formulario DS-160. Claro, para todos, independientemente de la categoría de visa, renovaciones, primera vez, siempre deben tener el DS-160. Ok, gracias. Hablando del tema de estadía, ¿cierto? Que muchas veces la gente dice que yo puedo estar en Estados Unidos 6 meses, ¿cierto? Y muchas otras veces la gente dice, no, es que yo estoy en Estados Unidos 5 meses, 4 meses, y me cancelaron la cita. ¿Cuál es la recomendación de ustedes para el buen manejo de las visas, para que no tengan esta clase de cancelaciones que se les presentan a las personas?
Ok, DHS pueden decir cuánto tiempo puede estar en Estados Unidos. Usualmente 6 meses, pero entonces ellos tienen esa decisión. Cuando alguien está renovando su visa, nosotros tenemos que pensar en el uso de la visa. Entonces, si está en Estados Unidos 5 meses, el cónsul va a pedir qué estaba haciendo, cómo puede pagar por 5 meses en Estados Unidos. Entonces, nosotros queremos entender qué está haciendo en Estados Unidos, si es un uso correcto de la visa. Entonces, una estadía de 5 meses no está ilegal y pueden hacerlo, pero nosotros necesitamos entender por qué están aquí, cómo pueden estar fuera de su trabajo por 5 meses en Estados Unidos. Entonces, esa es la situación y cada cónsul para la independencia del proceso tiene que tomar la decisión si usted está usando su visa correctamente. Entonces, si está en Estados Unidos 5 meses cada año, tiene que explicar la razón y cómo pueden hacerlo, y si es con una visa de turista, que usted fue un turista. En ese caso, voy a poner un caso que lo tengo en mi familia. Un primo mío es ciudadano y la mamá, o sea, mi tía, se va para la casa de él y se queda 6 meses cuidándole a los hijos y estando allá con él. Cuando ella vaya a renovar la visa, le piden presentación, ¿cierto? Listo. Y tiene que, por ejemplo, anexar alguna carta del primo mío que es ciudadano, explicando que ella es la mamá que se quedó con él los 6 meses, o simplemente hablando con el cónsul. Tiene que hablar con el cónsul. Si el cónsul pide para más información, tiene que tener su explicación. No puedo decir que no va a tener problemas o que va a tener problemas con eso, pero si el cónsul pide que cuál fue su viaje más largo a Estados Unidos o por cuánto tiempo fue su último visita a Estados Unidos, tiene que responder en una manera correcta, con la información, ¿verdad? Y responder a las preguntas, pero no puedo decir que va a ocurrir con eso. Y otra pregunta, ¿qué tan válidas o qué tan acertadas son que las personas pidan una carta de invitación de un ciudadano americano para mostrarla al cónsul? Sí quiere, pero no puede decir que el cónsul va a pedir por eso y van a querer eso. Okay. Entonces puede tener la carta, pero no sé si va a ser útil para la entrevista. Listo, gracias. Hola, en línea con una de las preguntas que él hacía, sobre todo en relación al si yo permanezco 4, 5, 6 meses, pues algo que ha pasado en estos 2 últimos años es el trabajo remoto, ¿cierto? Entonces yo puedo estar en Estados Unidos o en Europa o en algún otro sitio de Latinoamérica trabajando desde mi computador, pues. Eso es algo que, pues mientras uno tenga, digamos, las certificaciones laborales y demás, como algo justificable para ustedes, para esas estadías como tan extensas. Okay. Con la visa B1, B2 no pueden trabajar en Estados Unidos y este incluye los trabajos virtuales.
su propósito para viaje necesitan ser uno de esos, principal. Entonces, si está viajando a los parques temáticos y necesitan chequear su correo para responder a una pregunta, no problema. Pero si está trabajando 8 horas cada día y está visitando un bar, una noche cada semana, no está en Estados Unidos para turismo, está trabajando. Entonces tiene que pensar en el motivo principal de su viaje. Entonces si está trabajando cada día, 3 días cada semana, está en Estados Unidos trabajando, no está haciendo turismo. Una pregunta es, fui a viajar y en el aeropuerto me dijeron que no podía viajar porque mi visa estaba cancelada. ¿Cómo sé el motivo perdón, por el que fue cancelada y no se me notificó? Usualmente va a recibir una notificación para si su visa está cancelado. Y esta es la razón que ustedes necesitan llenar su formulario, porque muchas veces si usa una agencia, el correo es de la agencia, no de usted, o no es un correo real, entonces estamos enviando a un correo de no es usted. Si no recibió nada y es su correo, puede contactar la sección NIV o la sección de fraude y alguien va a contactar a usted. Pero usualmente está recibiendo un correo que dice que su visa fue cancelado. ¿Cuánto tiempo puede tardar un proceso administrativo aproximadamente? Pienso que la página dice que 90 días, pero puede tardar más tiempo. Entonces, si hay un proceso administrativo y necesita su pasaporte para viajar o por cualquier razón puede pedir por su pasaporte, el proceso va a continuar y cuando necesitamos su pasaporte, podemos enviar a ustedes un correo electrónico y ustedes pueden enviarnos su pasaporte por DHL. Perfecto, yo creo que ya hemos cubierto todas las preguntas de las personas que están aquí en el auditorio, a su vez por el chat, de los que están de forma virtual. Yo quería hacer una precisión final y es que, digamos, este proceso que está generando por la pandemia no es exclusivo de Colombia. Esto está pasando en otros países y por supuesto que las secciones consulares de otros países a nivel mundial están enfrentando el mismo problema. Esto no es exclusivo de Colombia y por supuesto es el Departamento de Estado, que es quien de alguna manera equivale como a la Cancillería colombiana, que es quien toma cartas en el asunto. Entonces, pues este es un asunto que a veces se sale de las manos y por supuesto que para ellos la sección consular es difícil, pero digamos que están tratando de hacer lo mejor que se puede. Bueno, quiero darle los agradecimientos finales a Terry Wallington y a Katifer Álvarez por su generosidad en responder todas las preguntas y habernos acompañado en el día de hoy. Lo mismo que a todos ustedes por su presencia acá y a aquellos quienes acompañaron de manera virtual. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias.